Y buenas noches, todos hermanos, hermanas y todos invitados, participantes del estudio bíblico con el libro Romanos, hoy también, ¿verdad? Un día de la bendición en nuestro Señor Jesucristo. Sí, disfrutando, ¿verdad? Muchos frutos que vienen del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Disfrutamos el gozo y la paz y el reposo y gran esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay dificultad en la vida de uno, ¿verdad? Pero siempre por nuestro Señor Jesucristo, quien nos hace más que vencedores, siempre vamos a tener hermoso testimonio sobre cada situaciones dificultosa o alguna vez problemática, pero nuestro Dios está con nosotros siempre para darnos gran testimonio y cántico para la gloria del Señor. Sí, entonces hoy también vamos a orar, ¿verdad? Para el inicio del estudio bíblico Romanos. Hoy sería con lección 60, número 61, ¿verdad? Sí, entonces oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Realmente por su gran bendición en Cristo Jesús, día con día estamos, Señor, disfrutando la paz, el gozo y alegría grandemente, desde haber recibido la salvación tan grande hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la fe. Aquí estamos, Señor, como hijo suyo santo. Y también aquí estamos, Señor, como herederos suyos. Día con día, Señor, estamos disfrutando la bendición y la vida abundante en nuestro Señor Jesucristo. Bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que para que puedan caminar con la obediencia, según la verdad, según todos los mandatos de nuestro Dios, para que disfruten día con día mayor gozo en Cristo Jesús. Si algunos están aquí participando el estudio bíblico romano sin ser renacido, bendígalos y a sus familias, también para que puedan llegar a tiempo siendo renacido en la bendición tan grande de nuestro Señor. Señor, hoy estamos aquí de nuevo reunidos, Señor, después de haber terminado el seminario bíblico que lo tuvimos la semana pasada. Bendiga a todos nuestros nuevos hermanos y hermanas también, para que ya congreguen a la iglesia verdadera, renacida como pámpano verdadero, para que crezcan muy bien y que tengan hermosas hojas y flores y frutos para la gloria del Padre, Señor. Aquí estamos. Enséñanos, Señor, y revélanos cada detalle de lo que Dios quiere hablar a nosotros. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces esta noche sería verdad. Vamos a buscar el libro Romanos capítulo 9, verso 10 hasta 13, ¿verdad? Sobre el tema Esaú y Jacob, segunda parte. Hoy vamos a compartir. Sí, vamos a buscar el libro Romanos capítulo 9, verso 10 a 13. Si yo leo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor será al menor. No, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta aquí leímos. ¿Sí? Y realmente esa parte donde si terminamos a leer recientemente, ¿verdad? Algo tan bonito y grande y profundo de nuestro Dios, ¿verdad? Pero también se equivoca para mucha alma, mucha gente también, ¿verdad? Y realmente por eso es importante conocer bien con qué concepto, ¿verdad? Señor, escribe esta palabra. Sería muy importante, ¿verdad?
Nunca la palabra de Dios se contradice. Siempre cada palabra, según su pareja bíblica, ¿verdad? Se relaciona su revelación, ¿verdad? Exacta y correcta para que nosotros tengamos la orientación verdadera, ¿verdad? Para poder llegar al pie de nuestro Señor Jesucristo y caminar juntamente con Cristo. Y final llegar hasta destino, que es el reino eterno también, ¿verdad? Dice la Biblia, época de Noé, ¿verdad? Que estaba totalmente el mundo entero corrompido, muy parecido, ¿verdad? Hoy en día, a la época de Noé, ¿verdad? Pero ahí dice Génesis capítulo 6, verso 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, dice. Solamente el mal. Entonces, época de, ¿verdad? Noé, si toda la gente está bien corrompido y perdido realmente, ¿verdad? Así que no temía la gente, ¿eh? Sí, sino ellos estaban caminando según su parecer, según su gusto, según su deseo. Realmente estaba perdido, pero de una forma total. Por eso la Biblia dice esto, ¿verdad? Pero, final, versículo, capítulo 6, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice. Noé halló ¿qué? La gracia, dice, la gracia ante los ojos de Jehová. Noé vivía antes que naciera nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, 3000 años anterior, ¿verdad? Él vivía. Entonces, y esa época también se aplicaba, ¿verdad? La salvación por medio de la gracia. Por eso acá dice verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y qué pasó? Verso 9, estas son las generaciones de Noé. ¿Quién era Noé? Noé, varón justo, dice. No era pecador, varón justo. Era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé, dice. Noé era varón justo, no termina solo justo, sino era perfecto también, ¿verdad? Y caminó con Dios. ¿Con qué, verdad? ¿Con qué poder, verdad? Noé pudo llegar a ser justo. En esa época tan corrompido, perdida, Noé también debería ser, ¿verdad? Entre todos los que nacen en el mundo, como pecador, como por ser, ¿verdad? Descendiente de Adán. Así es, ningún ser humano nace en el mundo santo, perfecto, justo, jamás. Único, ¿verdad? Que nace con cuerpo humano, pero santo, justo es Cristo únicamente. Por eso Cristo se llama el poster Adán. Primer Adán, el que es nuestro Padre principal, ¿verdad? Según nuestra carne, ¿eh? Adán, quien fue hecho de polvo de la tierra, quien vivió en el huerto de Edén, juntamente con su esposa, la cual se llama Eva, ¿verdad? Entonces, primer Adán y poster Adán. Existen dos seres humanos que nacen en el mundo sin pecado. Más bien, ¿verdad? Adán fue hecho del polvo de la tierra, ¿verdad? Jesucristo nace como ser humano, pero sin pecado. Por eso, primer Adán fue el alma viviente, como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 45, dice, ¿verdad? Como está escrito. Era el Adán, ¿verdad? Adán, primer Adán, ¿verdad? Era el alma es vivificante, pero el poster Adán, no segundo, poster Adán, ya no más después de este poster Adán, quien es Cristo, ¿verdad? El espíritu vivificante, dice. Por eso existe, ¿verdad? Dos varones siendo, ¿verdad? Sin pecado con el cuerpo. Adán fue antes de caer en la desobediencia, ¿verdad? Para caer a la maldición por causa del pecado y dominado por el diablo. El Adán fue, no es, fue, ¿verdad? Esa época, el alma viviente. Viviente significa, ¿verdad? Estaba vivo, sin pecado. Está muerto en qué? En pecado y delito. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Él os dio vida a vosotros cuando estabais en delitos y pecados. Pues el que está en delitos y pecados está muerto, entregado al diablo. Diablo es la muerte, ¿eh? Tal como dice Romanos capítulo 5, verso 12, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó
a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por el pecado que entró la muerte, por un hombre llamado Adán, el alma viviente. En el principio él era sin pecado, inocente, pero después de haber caído en pecado por la mentira del diablo, asesino, ¿verdad? Espiritual, tal como dice San Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois vuestro padre el diablo. Él ha sido, dice, homicida desde el principio. Como él ha asesinado en el principio al hombre Adán por su mentira, arrastró a Adán. Primero Eva y Adán, ¿verdad? Pero ellos solo una carne. Dios ve como una sola carne. Cabeza es, ¿verdad? Adán. Entonces siempre se nombra Adán, ¿verdad? Por eso, y diablo es el que, ¿verdad? Padre de la mentira, arrastró a Adán por la mentira, asesinando espiritualmente y lo mató y lo domina. Por eso se apartó Adán de Dios Santísimo por causa del pecado, por causa de su desobediencia, entregado en la muerte, que es el diablo, el cual domina sobre todos los pecadores. Por eso, siendo pecador e inevitable ser dominado por el diablo, como dice 1 Juan capítulo 5, verso 19, somos nosotros de Dios. Está hablando justo renacido como Noé. Hoy en día mucho justo por la fe, por la gracia, son de renacido como justo, ¿verdad? Por eso 1 Juan capítulo 5, verso 19 dice, somos nosotros de Dios, más el mundo entero está bajo el maligno, dice. El mundo entero está bajo el maligno. ¿En qué condición está el mundo entero? ¿En qué condición nace cada uno? ¿En qué condición vive? Bajo dominio del pecado absolutamente, bajo dominio de Satanás absolutamente. Por eso ya nace desde concepción uno ya formado en maldad, ¿verdad? Concebido en pecado, ya nace como impío, cargado el pecado, nace en el mundo por un hombre Adán. Por el pecado ya la muerte entró en el mundo. Entonces todos seres humanos ya están bajo dominio de Satanás, que es la muerte, la cual será arrastrada final, ¿verdad? Hasta el fuego eterno, juntamente con todos seres humanos pecadores. Como dice el Apocalipsis capítulo 20, verso 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. El Hades significa junta de todos pecadores y también el lugar a donde llegan toda alma pecadoras debe haber muerto físicamente, ¿verdad? Por eso diablo, la muerte y el Hades, junta de todas almas pecadoras, serán arrastrados a donde, al fuego eterno. Por eso diablo tiene otro nombre, la muerte. Adán fue muerto. ¿Qué significa? Ya fue entregado por su desobediencia, por su pecado, fue entregado a Satanás, por lo cual él está muerto. Satanás está encima de Adán. Todos seres humanos nacen en el mundo de Adán como pecadores, ¿verdad? Por eso ya nacimos todo completo. Nacimos en el mundo como pecadores, sujetos a Satanás. ¿Sí? Pero único es el que nace en el mundo con el cuerpo humano, pero sin pecado, Cristo. Porque Cristo nunca nace como descendiente de Adán, como ustedes, como yo, sino como descendiente de Virgen, realmente, aparentemente, ¿verdad? Por eso, Cristo nace de Virgen María por el Espíritu Santo. Como San Lucas 1 reveló, ¿verdad?, ese plan de Dios a María. María al final, ¿verdad?, concibió un hijo por el Espíritu Santo. En el principio ella ni entendió cómo, sin conocer al varón, cómo tendré hijo, ¿verdad? Pero ella siendo puramente ella virgen, y final, por el poder del Espíritu Santo y la cubrió, ella al final concibió un hijo, el cual se llama Jesús, cuyo reino no tendrá el fin, así dice. Por eso Cristo nace no hijo de Adán o descendiente de Adán, sino como hijo de virgen, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Por eso con el cuerpo, para cumplir la misión que es salvar al mundo entero, como Dios se reveló por ángel, ¿verdad?, a José, y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Cristo es el que salva al mundo de sus pecados, por lo cual él ocupa el cuerpo como Cordero de Dios para quitar y cargar el pecado del mundo en el cuerpo y cancelar con su derramamiento de la sangre por su muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Por eso Cristo sí o sí tiene que morir, cargado el pecado del mundo,
El Espíritu Santo nunca puede contactar con el pecado. El Espíritu Santo nunca puede llevar el pecado jamás. El Espíritu Santo, Dios mismo, ¿cómo puede contactar o cargar el pecado? Por eso él ocupa un envase que se llama el cuerpo. Cristo cargó nuestro pecado como el Cordero de Dios. Cristo quitó nuestro pecado como el Cordero de Dios. ¿En qué cargó? ¿En qué llevó? En su cuerpo, en su carne. Por eso Cristo murió en la cruz por causa del pecado que está ya cargado en su cuerpo. Él derramó su sangre, ¿verdad? Absolutamente, para cancelación de nuestro pecado. Al morir, ya está cancelado el pecado del mundo una vez para siempre. ¿Quién murió? El Dios eterno murió, el Dios encarnado murió, el Creador encarnado murió, cargado nuestro pecado una vez para siempre. Por eso, por esa cancelación, por el derramamiento de la sangre de Cristo, ya nuestro pecado pasado, presente y futuro, todo nuestro pecado absolutamente, una vez para siempre, ya fue, ya cancelado, ¿verdad? Por eso, por la fe, recibiendo esa realidad en nuestro corazón, desechando toda mentira en la cual habíamos creído, al final llegamos a ser salvos. Por eso es importante arrepentirse uno, así que desechar toda doctrina falsa, evangelio falso, toda verdad, palabra humana, toda la palabra verdad realmente fundada en la mentira, tiene que negar, tiene que rechazar, tiene que desechar toda para que sea uno, verdad, absolutamente arrepentido y volver su punto como cero, pecador, inútil, muerto, para recibir el evangelio verdadero hecho por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él ya actúe en uno y liberar a uno y traer el Espíritu Santo para que uno sea renacido, ¿verdad? Por eso, proceso final, llegamos a ser salvos. Entonces aquí vamos a ver, ¿verdad? Señor, aquí está hablando sobre Esaú y Jacob. ¿En qué posición está Esaú y Jacob? El mayor servirá al menor. Así el mayor quiere decir Esaú, ¿verdad? El Esaú quiere decir el mayor. Y el menor quiere decir Jacob. Menor. ¿Sí? Entonces, y aquí nosotros podemos ver dos corrientes, ¿verdad? Ustedes leyendo en la Biblia siempre pueden ver dos corrientes muy grandes. Corriente de la justicia de Dios y la corriente de la justicia humana, ¿verdad? La cual ante Dios se considera como trapo de inmundicia, inaceptable para Dios. ¿Por qué? Y se basa, ¿verdad? La justicia humana en la obra de uno que nace en el mundo con pecado, ya cargado el pecado nace. Entonces uno viviendo día con el pecado, aunque haga, ¿verdad? Una justicia según uno, ¿verdad? Según punto de vista de Dios, desechable. Esa justicia inmunda. ¿Sí? Por eso realmente serio problema viene hoy en día. Diablo, ¿verdad? No engaña a uno, ¿verdad? Solo con maldad. Diablo se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y presenta ante uno, ¿verdad? Como justicia falsa. Humana, obra humana, ¿verdad? Se presenta. Entonces uno se siente por ser ciego, ¿verdad? Algo está haciendo bien, bien bonito, bien lindo, pero está disfrazada, ¿verdad? La justicia humana es, ¿verdad? Maldad, impiedad disfrazada. Por eso es realmente importante que uno puedan distinguir bien según la Biblia, según la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso aquí un poquito vamos a profundizar y acordándose bien, ¿verdad? Sobre el método en que fue Noé justificado. Él halló la gracia ante los ojos de Jehová, dice, ¿verdad? Él fue varón justo, dice, verso 9, era perfecto en sus generaciones. Él tenía perfección y también con Dios caminó Noé, dice. Él es capaz, él era capaz para caminar con Dios, porque él era justo y perfecto, por lo cual él camina con Dios santísimo. Siendo pecadores no está con Dios nunca, ni pueden caminar con Dios jamás. ¿Cómo Dios caminaría diciendo santísimo un pecador? No, ni pudo estar, ¿verdad? Conviviendo junto con Adán, debía haber caído en pecado. Más bien, Dios lo saca fuera del huerto de Edén, ¿no? Juntamente con su mujer. Hoy en día uno que nace como hombre inmundo y peca día con día, ¿cómo caminaría con Dios? Siendo pecador absolutamente,
¿Cómo puede acompañarse con Dios Santísimo? Imposible. Debe haber Dios sacado al pueblo de Israel, ¿verdad? Pasando la Pascua. Debe haber matado todo lo primogénito de egipcio cuya casa no tenían, ¿verdad? Pintada la sangre del cordero, ni su dintel y postes, ¿verdad? Entonces, al final, el ángel de la muerte entra, ¿verdad? Y mata todo primogénito, con un llanto, un luto total, ¿verdad? Y matanza de todo primogénito de egipcios, el cual fue, lo cual fue, ¿verdad? Décimo, décima plaga que Dios permitió que cayera en Egipto. Y al final el pueblo de Israel sale por gran milagro de Dios, pero Dios no estuvo con ellos. Porque no pudo, porque ellos son inmundos y pecadores. Dios es el Santísimo. Aunque era pueblo Israel, pueblo escogido de Dios, pueblo especial, el tesoro de Dios también, sí o no. Pero Dios no está con ellos, porque ellos están en la condición de ser pecador inmundo. Por eso Dios está aparte. Por eso llama aparte a Moisés sobre el monte Sinaí y reveló, ¿verdad?, sobre la estructura del tabernáculo, en el cual se encuentra un lugar santísimo. Ahí es donde es único lugar, como Dios, ¿verdad?, santo puede quedar o sentarse sobre propiciatorio en el lugar santísimo dentro del tabernáculo, ¿verdad?, que se prepara según una estructura de Dios. Por los escogidos, Bezalel y Oholiab, ¿verdad? Según la revelación de Dios se hace el tabernáculo, en el cual, en el lugar santísimo, como único lugar donde pueden quedarse. Por eso Dios nunca puede caminar con ningún pecador. Siendo pecador está absolutamente fuera del, ¿verdad?, compañerismo con Dios. Dios nunca está con pecadores. Aquí está varón justo, Noé. Era perfecto en sus generaciones. Él caminó con Dios. ¿Sí? ¿Cómo Noé pudo llegar a ser justo hasta llegar a ser perfecto y hasta caminar con Dios Santísimo? Ahí está el secreto, la gracia y la fe. Por eso, y en la Biblia están hablando, ¿verdad?, dos corrientes grandes. La corriente de la justicia de Dios que viene por la fe, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y otra corriente, la justicia inmunda, la justicia humana, la justicia falsa que se forma según la obra de los hombres. Por eso nosotros un poquito hoy vamos a profundizar con este tema, Génesis, como Génesis capítulo 6, acordándose bien, ¿verdad?, esta palabra, verso 8 y 9, otra vez yo leo para que se memorice bien. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, así dice. Acuérdense muy bien con esta palabra. Y vamos ahora a ir con el libro Malaquías un poco. Vamos a ir. El libro Malaquías, penúltimo libro de Antiguo Testamento. No, más bien último, más bien, ¿verdad? Disculpe. El Malaquías, el libro Malaquías capítulo 1, vamos a ver. Si ahí yo leo. Malaquías capítulo 1, verso 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Terrible, terrible pregunta. Jehová Dios dice, ¿verdad? Jehová Dios dice, yo os he amado, dice Jehová. Pero ellos responde, el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, dice. Y a Esaú aborrecí. Terrible, ¿eh? Y convertí sus montes en desolación. Y abandoné su heredad para los sacarles del desierto. Así. Y luego, verso 4, cuando Edom es el sobrenombre de Esaú, el mismo, ¿verdad? El mismo Esaú es Edom es el Esaú. Cuando Edom dijere,
no hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad. Así el Edom será, ¿verdad? Llamaré, dice, llamarán territorio de impiedad y pueblo contra, ¿qué tipo de pueblo? Pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Esaú, como el pueblo contra el cual Jehová, así que Jehová se contra al pueblo llamado Edom, ¿verdad? Descendiente de Esaú, Edom, ¿verdad? Así que aquí en esta parte de Malaquías capítulo 1, ¿verdad? Verso 4, ahí están hablando de Edom, ya es su formación de como pueblo con todos los descendientes de Esaú, ¿verdad? Entonces Esaú es primer pieza de Edom, pueblo como pueblo, ¿verdad? Edom, y se formó pasando, ¿verdad? Una gran cantidad de años. ¿Cuántos años está pasando? Nace Malaquías 400 años antes de Cristo nacer en el mundo. Entonces, desde nacimiento de Edom hasta Malaquías pasa 1450 años por ahí, bastante tiempo está formado, ¿verdad? Pero ahora ya como llegando 1450 años de tiempo en la formación, ¿verdad? En la formación de este pueblo Edom. Dios observa todo completo. Y final ahora sigue hablando Dios, ¿verdad? Por eso, y Dios llama, ¿verdad? Dios llama a este pueblo Edom, ¿cómo? Territorio de impiedad, dice, territorio de impiedad. ¿Cómo suena? Impío. Dios no acepta a este pueblo, ¿no? Por eso ustedes vean esa actitud. ¿Qué dice? Verso 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Así que se pone una enemistación, ¿no?, entre el Edom y Dios. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que enfocar el corazón y actitud de Edom. ¿Cómo está la actitud de Edom? La actitud de el pueblo Edom. Otra vez yo leo, si no te hace bien ver de este punto, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar. Lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad. En la edificación de Edom no se encuentra, ¿verdad?, para nada la invitación a Dios, no existe, y realmente ello no importa a Dios, no importa absolutamente la misericordia de Dios. Entonces ellos dicen, nos hemos sido empobrecidos, pero volveremos a edificar a lo arruinado. No hay Dios aquí, no se encuentra la presencia de Dios, yo hago, nosotros haremos, dice, sin Dios. ¿Cuál es la formación, verdad, la justicia humana? ¿Cuál es la formación de justicia inmunda de ser humano? Sin Dios, ellos quieren edificar su obra, su vida, conforme a su poder, conforme a su sudor, conforme a su idea, conforme a su, verdad, el sacrificio. Haciendo su propia obra, quiere lograr hacer, verdad, realmente justo sin Dios. Por eso Dios lo llama, verdad, Edom, territorio de impiedad. Territorio de impiedad. Por eso, y realmente este Esaú sería sombra de los que pertenecen a la obra humana, no a la gracia al Señor. Así que Edom, pueblo de Esaú, ellos son, ¿verdad?, parte de impiedad, territorio de impiedad. Uno que pertenece en este territorio de impiedad termina como impío. Si quieren ser, ¿verdad?, justificado por Dios, tienen que salir de ese territorio de impiedad. Tienen que salir de la influencia de Edom. Tienen que salir de, ¿verdad?, influencia de Esaú. Buscando a Dios, ¿verdad? Por Dios uno tiene que ser rectificado, tiene que ser santificado, tiene que ser justificado. Por Dios tiene que ser salvo. Por Dios tiene que ser realmente, ¿verdad?, levantado como hijo santo de Dios, resucitado. Por Dios debe ser.
Pero Edom, siendo, ¿verdad?, territorio de impiedad, dentro de ese territorio no existe la presencia de Dios, no existe la invitación a Dios, no existe la palabra de Dios, no existe la gracia de Dios, no existe la misericordia de Dios. Ellos se fracasan, se arruinan y final que ellos quieren edificar a sí mismos por su propia obra, por su propio poder, por su propio afán, por su propia verdad, sacrificio, sin Dios. Pues observando nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver una gran corriente de Esaú, gran corriente de oscuridad, gran corriente de maldad y tiniebla, absolutamente. ¿Quién es el que mató a Abel? Caín, ¿sí o no? Caín es el que asesinó a su propio hermano Abel. ¿Por qué? Jehová miró con agrado a la ofrenda de Abel y a Abel, ¿verdad? Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín, ni a Caín. Por lo cual, ¿verdad? Caín cayó enojadísimo contra Dios realmente. ¿Cómo que no puede matar a Dios? En el lugar de matar a Dios, él mató a su propio hermano Abel, quien fue aceptado por Jehová. Su ofrenda y su persona Abel fue aceptado, ¿verdad?, por Dios. ¿Por qué Dios aceptó o miró con agrado a Abel y su ofrenda? Su razón se explica Hebreo capítulo 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, ¿verdad? Él era justo, dice, Dios da testimonio de su ofrenda, aún muerto, pues aún muerto habla, dice, ¿de qué? De su justicia no era por su obra, sino por la fe. Entonces Caín, ¿cómo se acercó hacia Dios? Por su obra, trabajando duro, ¿verdad? Cultivando la tierra ya que estaba bajo la maldición por causa de la desobediencia de Adán. Y trabajando duro para cambiar, ¿verdad? Y la característica de tierra que está bajo la maldición por su propia obra. Trabajo duro, sacrifica un montón, arrancando cardo y espino, sangrando muchas veces. Y, ¿verdad? Cambiando, ¿verdad? Y la tierra, abrandando la tierra, empieza a sembrar y abona, y realmente ya gran preocupación viene, ¿verdad?, para el labrador en la tierra, donde está llena de maldición. Y también, ¿verdad?, realmente ahí se viene mucho sacrificio, sudor, lágrimas, hasta sangre. Y final, pasando tiempo, llegando la hora de cosecha, ahí se ve mucho fruto hermoso, según el punto de vista de Caín. Él creyó que Dios va a aceptar ese producto de la tierra, ¿verdad? Porque él puso su lágrima y su sudor y su afán, su amor y también su obra, su trabajo duro. Él nunca duda de que Dios va a recibir ese frutos de la tierra en la cual cayó su lágrima, su sudor, su sangre. Por gran sacrificio, Dios va a recibir este fruto, va a estar bien contento. Por eso, andando tiempo, finalmente llegando su edad ya adulto de buscar a Dios también, ¿verdad? Haciendo altar, él levantó su ofrenda, ¿verdad? Que fue producto de la tierra, fruto de la tierra. Y Abel también, ¿verdad? Él levantando su altar y puso su ofrenda, que fue el cordero más gordo entre todos los de oveja, dice, ¿verdad? Y final, Dios agradó, con agrado, ¿verdad? Miró a la ofrenda de Abel y Abel, pero Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín y a Caín. Caín fue desechado de la presencia de Dios, realmente, ¿verdad? Y se enojó y mató a Abel. ¿Y qué pasa? Y luego Jehová busca, ¿verdad? Caín, Caín, ¿dónde estás? ¿Dónde estará tu hermano Abel? Entonces Caín contestó, yo soy guarda de mi hermano Abel. ¿Qué lo hiciste? Ahora la sangre de tu hermano Abel reclama, dice, ante mí, ¿verdad? Ahora tú labrando en la tierra no te va a dar ningún efecto, dice. Tú andarás, comerán. Entonces Caín dice, reclamando, ¿verdad?, ante Dios, pidiendo misericordia en este punto también. Si uno me hallare, dice, me va a matar.
Dios dice final, para dar la oportunidad de Caín que buscara a Dios, que recibiera la salvación, que volviera a Jehová Dios, ¿verdad? Dios dio la señal. Y diciendo Dios, ¿verdad? Uno que matare a Caín será 7 veces mayor que el pecado de Caín, dice, ¿verdad? Por eso, final, Dios protege con una señal puesta en Caín. Caín se evita de la muerte, ¿eh? Por alguien que le va a ver, ¿verdad? Con enojo y ira, puede matarlo. Porque en esa época no solo existían Adán y Eva y Caín y Abel, sino Caín, ¿verdad? Tenía muchos hermanos y hermanas, y muchos también sobrinos, sobrina, y también, ¿verdad? Y muchos familiares tenían él. ¿Por qué? Caín, no, y Adán, ¿verdad? Adán y Eva, cuando fueron hechos por Dios y fueron expulsados fuera del huerto de Edén, ellos eran ya adultos. Por eso de ellos nacen muchos hijos e hijas. Entre Caín y Abel, que eran 2 hijos entre muchos hijos e hijas que tenían Adán, ¿verdad? Caín era mayor que Abel, pero no eran 2 únicos hijos. Por eso, alrededor de Caín se encuentran muchos, ¿verdad? Familiar de él, sus hermanos, sus hermanas, sus sobrinos, su sobrina, oyendo ellos, ¿verdad? Sobre asesinato de Caín contra la vida de su propia familia, su propio hermano, su propio, ¿verdad? Tío, ¿verdad? Entonces que ellos se van a enojar grande y puede vengarse contra, ¿verdad? Caín. Por eso Dios, dando esa señal, lo cuidó para que no cayera, ¿verdad?, en la mano de ellos y que no se muriera tampoco, asesinado por ellos otra vez, ¿verdad? Pero la actitud de Caín, ¿cómo fue? La actitud de Caín. Por eso Dios hasta dar, ¿verdad?, esa señal, protege perfectamente con todo amor hacia él. Pero Caín debió haber recibido esta señal, como dice en ese capítulo 4, ¿verdad? Versos 16, dice, salió pues Caín de delante de Jehová. Salió, ¿cómo suena? Salió de la misericordia, la gracia del Señor. Salió de la presencia de Dios. Él busca un territorio de impiedad. Él busca, en verdad, un mundo sin Dios. Él está, verdad, deseando formar su reino sin Dios. Por eso acá dice, actitud, de la actitud de Caín, ¿verdad? ¿Qué pasa? Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Edificó una ciudad, llamó él nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Pues ahí se forma, ¿verdad?, el mundo de Caín, descendencia de Caín. Ahí se viene, ¿verdad?, hasta la formación de civilización y cultura, ¿verdad? Día con día se mejora, se avanza más y más. Por eso acá dice verso 18, y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Matusael, y Matusael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó por sí 2 mujeres, y el nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra Sila. Ahí se pisotea también, ¿verdad? Formación del matrimonio. Este hombre, ¿verdad?, Lamec, toma 2 mujeres. Ahí se viene, ¿verdad?, ya como ambiente caótico familiar también, ¿verdad? No debe ser así, pero ya está funcionando dentro de la ciudad edificada por Caín sin Dios, ¿verdad? Nombre de esa ciudad, Enoc. Nombre de según su hijo, dice, ¿eh? Y luego, ¿qué pasa? Versículo 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganado, dice. Pues ahora viene ya como, y ya hasta, ¿verdad?, ya buena, ¿verdad?, técnica de hacer, ¿verdad?, carpa, construcción, hoy en día, ¿verdad? Y también ya como ganaderos, crían ganado, dice, ¿verdad? Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. El arte viene, ¿verdad? El arte. Entonces, y músico se hizo, ¿verdad?, Jabal, final, ¿verdad?, como padre de los que habitan en, no, disculpe, verso 21,
el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flautas. Pues aquí están hablando, ¿verdad? Y ya realmente una formación de civilización, ¿sí? Ya tiene ya tienda, techo, tiene ya comida por ganado. Entonces se llena su estómago con seguridad, con techo, y se viene, ¿verdad? Búsqueda hacia artes, ¿verdad? Y música. Toca instrumento musical. Por eso, como que uno no se llena sin Dios, realmente están buscando, ¿verdad? Muchas cosas. Hoy en día también pasa, ¿verdad? Muchísimas formas de arte, artistas se encuentran, ¿verdad? Para consolar su conciencia. Porque sin Dios nunca se llena el vacío tan grande que uno tiene en su espíritu. Entonces, ¿con qué ya rellenar, ¿verdad? Donde el vacío, uno busca fuera de Dios arte, ¿verdad? Y también como en muchos juegos también. Y como ahí se forma mucha cultura para llenar el corazón con gran pasión realmente. Y después que como que no se llena con nada, teniendo todo, comiendo bien, con su techo, con su seguridad. Y también disfrutando, ¿verdad? Para consolar su alma con artes y también como muchas cosas más, ¿verdad? Y al final uno juega con qué? Matando unos a otros. Eso se llama guerra, ¿verdad? Siempre cuando llega, ¿verdad? Máximo de buena formación de cultura de ser humano termina con guerra, una destrucción, otra vez de cero, arruinado, se edifica un mundo sin Dios igual. Esto es, ¿verdad? Una rutina de histórica del mundo, rutina histórica del mundo. Siempre, ¿verdad? Formando buena civilización y se destruye por guerra. Se vuelve cero, arruinado, otra vez se edifica, ¿verdad? Paso a paso. Cuando llegan, ¿verdad? Un rango de nivel bien alto y disfruta bien, pero no se llena con nada. Otra vez el humano busca destrucción, con guerra se destruye. Otra vez, ¿verdad? Viene edificación por su propia obra, por su trabajo. Una rutina. Así dentro de la ciudad Enoch, la cual fue fundada por Caín, quien salió de la presencia de Jehová, un mundo se forma así, como territorio de impiedad. Dios llamó Edom, pueblo de descendencia de Esaú, territorio de impiedad. Por eso, dentro de esa ciudad Enoch, dentro de ese territorio de impiedad, siempre hay, sí, siempre hay búsqueda hacia Dios también, ¿verdad? Pero por su manera, por su forma, por su deseo, por su bienestar, por su conveniencia. Ahí no cae la palabra de Dios. ¿Por qué? Nunca quiere, ¿verdad? Arrepentirse del mal que está uno. Pero según su pensamiento, según su deseo, como dijo, ¿verdad? Edom, hemos sido, dice, empobrecidos, ¿verdad? Vamos a edificar, dice, nosotros edificaremos, dice, ¿verdad? Edificaremos, volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, Jehová dice, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad. Pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Pues aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Edom es, ¿verdad? Territorio impiedad. Entonces, Jacob, ¿cómo va a ser? Territorio de justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, entre seres humanos se encuentran dos tipos de personas, los que pertenecen a Dios, los otros que no pertenecen a Dios. Aunque fueron hechos el mundo entero fue hecho por Dios, pero espiritualmente se dividen, los que están vivos, los que están muertos, los que son justos, los que son pecadores, los que son de Dios o los que son de Satanás, los que son de la luz, los que son de las tinieblas, los que son de las gracias, los que son de la obra, los que son de la fe, los que son de la ley. Se forma dos corrientes grandemente. Por eso Esaú es sombra de los que no pertenecen a Dios, sino al diablo. Jacob es los que pertenecen a Dios, ¿verdad? Por la fe, por la gracia del Señor Jesucristo.
Por eso uno está con la luz, otro no está con la luz, sino con la tiniebla. Uno está con la justicia de Dios, otro no está con la justicia, sino con la tiniebla, con la oscuridad. Se divide. Diferentes son. Total. ¿Cuál es, verdad, predestinación de nuestro Dios? Poquito aquí vamos a ver el libro Tito, ¿verdad? El libro Tito, capítulo 1. Si yo leo el libro Tito, capítulo 1, verso 1, yo leo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Dice. Pues aquí están hablando algo muy importante. Versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo ya ocurre la vida eterna? La cual Dios dice, que no miente, prometió, dice. Así que la vida eterna según la promesa de Dios, antes del principio de los siglos, dice. ¿Cuál promesa? Dios prometió, dice, Dios prometió. ¿Cuál es la promesa? Fue hecha por Dios antes del principio de los siglos. Entonces, ¿verdad? Y antes del principio de los siglos, en el principio, ¿qué es lo que ocurre? Creación, ¿sí o no? Como dice Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice. San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice. Entonces, en el principio, ¿verdad? Inicio del tiempo, se hizo la creación. Entonces, aquí están hablando punto de, ¿verdad? Posición de tiempo, antes de, dice, antes del principio de los siglos. Así que antes de la creación, antes de crear nada, absolutamente nada, ni tierra ni cielo, solo Dios existía en esa época. Dios es Trinidad. Cuando Dios siempre se manifiesta, ¿verdad? A trabajar siempre por la Trinidad, el Padre planificador, así promete, el que promete y planea. El Hijo, el que cumple su palabra, su voluntad, su promesa. El Espíritu Santo, el que testifica de lo que, ¿verdad? Se hace obra de Cristo según el plan del Padre. El testificador, el Espíritu Santo. Pues aquí nosotros podemos ver la Trinidad. El Dios promete consigo mismo entre Trinidad. Ahí están hablando, ¿verdad? El plan de Dios, plan de la salvación al mundo entero, antes de fundar ni tierra, antes de ni existir nada, cosa hecha por la creación, por seria, ¿verdad? Solo cuando Dios existía, solo Dios, Él planeó. ¿Cuál plan? Salvar al mundo. Entonces no existe el mundo. ¿Cómo salvar al mundo? Por eso, antes de ni fundación del mundo, antes de fundar nada de nada, ¿verdad? Todavía Dios tenía ese plan. Porque Dios sabía de qué. Sí o sí, según el plan de Dios, ¿verdad? Se va a venir la creación. Primer día hasta sexto día. Final, ¿verdad? Último momento del sexto día, Dios hizo al hombre, Adán, con su cosilla hizo mujer. Dios dio libre albedrío perfecto a Adán y Eva, ¿verdad? Porque ellos fueron hechos según imagen de Dios. ¿Con qué Dios confirmó? Por haber hecho el huerto de Edén. Dentro del huerto de Edén hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios dijo a Adán, ¿verdad? No comerás de él. El día que comieres de él, ciertamente tú morirás. Adán inocente, sin pecado, ¿verdad? Pero Dios instruyó exactamente del árbol de la ciencia, viene del mal por su palabra. A Adán, quien tiene libre albedrío, porque según imagen de Dios fue hecho, como espíritu. Eres espiritual, como usted, como yo también, ¿verdad? Pero sin pecado, inocente. ¿Eh? Adán tiene libertad. Dios lo ama. Dios quiere que Adán ame a Dios. El que me ama guarda mis mandamientos, mis mandamientos. Entonces, si Adán ama a Dios también, ¿verdad?
guardaría su palabra, guardaría ese mandato que Dios dijo, no comerás de él, no de la manzana. Iglesia Católica absolutamente enseña equivocadamente, ¿verdad? Metiendo cualquier mentira, no es manzana, otra vez yo digo, ese árbol se llama árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso Dios dice bien y específicamente no comerá del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiences de él, ciertamente tú morirás. Morirá, ¿qué significa? Tú vas a apartar de mí. Tú vas a, ¿verdad? Y salir de mí. Tú serás entregado al diablo, que es la muerte. Eso significa, ¿verdad? Entonces, Adán es el que elige, según su libre albedrío. Comer, no comer. ¿Quién decide? Adán decide. Pero luego, viendo que Adán está solo, no era bueno estar solo hombre, varón, ¿verdad? Por eso yo haré, dice Dios, ¿verdad? Su idónea. Por eso Dios hizo hacer dormir, Dios hizo dormir, ¿verdad? Profundamente a Adán y quitó su costilla. Con ella hizo una mujer, la cual se llama varona, Eva, ¿verdad? Adán viéndole está súper contento. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Por eso se formó el matrimonio, se hizo una sola carne y final, ¿verdad? Ellos viven dentro del huerto de Edén. Pero viene tentación de parte del diablo, Génesis capítulo 3. Y tentada primero Eva, cayó en pecado. Por ella Adán también, ¿verdad? Tomando el árbol, el fruto del árbol de la ciencia viene del mal, él conoce, se acuerda de la palabra que Dios había dicho, no comerás de él. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás, ¿verdad? Tú ya apartarás de mí, ¿verdad? Serás sujetos al diablo, ¿sí o no? Dios ya instruyó exactamente con respecto al fruto del árbol de la ciencia viene del mal. No debería comer nunca. Pero Adán final, oyendo a su mujer más que a Dios, comió del fruto del árbol de la ciencia bien del mal. Esto se llama la desobediencia. Pregunto, ¿quién activó? ¿Quién activó la predestinación de Dios? Esa predestinación, ¿verdad? ¿Qué era plan? Puede ser, ¿verdad? Ese plan de Dios, ¿verdad? Antes de fundación del universo. Dios había tenido ese plan como la predestinación, ¿verdad? Entre Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando sí, ¿verdad? Cayera Adán en su pecado, Dios ya ahora trabaja, termina su reposo, ¿sí o no? En el séptimo día de la creación, Dios se reposó, ya cumplió todo, ya no tiene nada que hacer, Dios entra en el reposo. ¿Cuándo se rompió ese reposo que Dios tiene? Adán, por su desobediencia cayó en pecado y fue entregado en la mano del diablo. Entonces esa desobediencia a Adán ya quebró el reposo de Dios, porque Dios ama a Adán y al mundo aunque nace con pecado. Dios realmente no puede abandonar al mundo a quien ama. Por eso se forma, ¿verdad? Ahí ya obra de Dios para que él trabaje, ¿verdad? Final, Dios es el que tiene que tocar ese punto del pecado y de la maldición que ya cayeron en el mundo. ¿Quién es el que salva? Dios, según su plan predestinado, ¿verdad? ¿Cuál es el plan predestinado? Salvar a uno. Eso es lo que dice el libro de Efesios capítulo 1. Poquito también vamos a ver, ¿verdad? El libro de Efesios capítulo 1. Este verso 1, si yo leo, Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo. Por eso están hablando antes de la fundación del mundo, está hablando tiempo antes del inicio del o principio de los siglos, ¿verdad? Como dice el libro Tito, capítulo 1, verso 2, está hablando al mismo tiempo, ¿verdad? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. En amor habiéndonos, dice, habiéndonos predestinado para ser adopto hijo suyo por medio de Jesucristo. Por eso, la predestinación de Dios absolutamente por medio de Hijo Jesucristo únicamente. Pues entre Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se formó esa predestinación, ¿verdad? Salvar al mundo si cayera en pecado por Adán, ¿verdad? Por Adán se entregara el mundo entero, ¿verdad? Salvarlo por medio de Jesucristo únicamente. ¿Me explico? Por eso, fuera de Cristo Jesús no hay predestinación. Cristo Jesús es el protagonista de la predestinación a nivel de cumplimiento, ¿verdad? Aquí en la tierra. Sin Cristo no hay el cumplimiento de predestinación. Sin Cristo Jesús no hay absolutamente la salvación. Sin Jesucristo no hay nada, elección tampoco. Eso voy a explicar un poco más detalle a nivel de elección de Dios también, ¿verdad? Poquito aquí vamos a avanzar. ¿Cómo ya logra uno obtener, verdad? La vida eterna. Según la predestinación, por medio de Jesucristo, aquí se explica, Efesios capítulo 1, verso 5 otra vez, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptos, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según él, puro afecto de su voluntad. Puro afecto de su voluntad, voluntad de Dios aquí se aplica absolutamente, ¿verdad? Así que la voluntad de Dios, salvar al mundo por medio de Jesucristo. ¿Sí? Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre. Cristo está predestinado para, ¿verdad?, derramar su sangre por causa del pecado del mundo. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Por eso, sin sangre de Cristo, sin el derramamiento de la sangre de Cristo, no tenemos redención, dice, ¿eh? Por eso, ¿en quién tenemos? En Cristo, en amado del Padre Santo, en quien tenemos redención por su sangre, ¿eh? Sin sangre de Cristo no hay redención. Sin sangre de Cristo no hay salvación. Sin sangre de Cristo no hay perdón. Sin sangre de Cristo no hay renacimiento. Sin sangre de Cristo Jesús no existe la vida eterna para nosotros, sino castigo eterno únicamente. La maldición únicamente. Por eso, en quien en Cristo, amado, ¿verdad? Tenemos redención por su sangre, que logra por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa gracia la que vio Noé. Por eso Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. Él fue varón justo, dice, ¿eh? Esta justicia no era por obra de Noé, sino por la fe en la sangre de Cristo. ¿Cómo Noé sabía? ¿Cómo no sabría más bien? Eres descendencia de Adán, ¿sí o no? Adán vio, ¿verdad?, primer muerte con gran derramamiento de la sangre, ¿verdad?, en el huerto de Edén. Estaba Adán vestido en túnica, delantal de hoja de higuera, ¿verdad? En el principio debía haber caído en pecado, por lo cual no puede cubrir su pecado. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Así es, sin Cristo Jesús no hay perdón, no hay salvación, no hay redención. Por eso Dios mató al cordero, ¿verdad? Ante la presencia de Adán y Eva y quitó su cuernos, pieles. Dios vistió, dice, Génesis capítulo 3, verso 21, Dios vistió la túnica de pieles a Adán y Eva, su mujer, ¿verdad? Por eso, ¿quién es el que hizo la túnica de pieles? Dios con su obra, matando que al cordero, quitando su cuero, hizo la túnica de pieles del cordero, más bien. Se las vistió Adán y Eva. Así que fueron expulsados Adán y Eva fuera del huerto de Edén, pero vestido en túnica de pieles, no delantales de hoja de higuera. Génesis capítulo 3, verso 6, están hablando sobre
delantales de hoja de higuera, ¿verdad? En el cual estaba vestido Adán y Eva, el cual nunca puede cubrir su pecado. Por eso cuando se manifestó Dios por su palabra, Adán, ¿dónde estás tú? Adán y Eva se esconden detrás de árboles del huerto de Edén, porque ante la presencia de Dios, ellos se cubren, se descubren como culpables, pecadores, condenados todavía. Porque esa obra, ¿verdad?, hizo el delantal de hoja de higuera para cubrir sus desnudez, ¿verdad? Pero no, nunca pueden cubrir sus pecados. Por eso Jehová Dios mató el cordero, quitó sus pieles y su túnica de pieles se las vistió a Adán y Eva. Así que Adán y Eva fueron expulsados fuera del huerto de Edén, vestido en túnica de pieles del cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo. ¿Qué es la túnica de pieles del cordero? La justicia de Dios que se viene por Cristo Jesús. Por eso Romanos capítulo 1, verso 16-17 dice así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a quien, a todo aquel que cree en él. Judío primeramente y también griego, en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así. En el evangelio de la sangre de Cristo se revela la justicia de Dios. Así la justicia de Dios es la túnica de pieles. Ahí no se mete ni un mínimo sudor ni sangre de Adán, jamás, ¿sí o no? Ni lágrima. Cristo solo. ¿Quién murió? Cordero murió. Ahí no se mete nada sacrificio de Adán, ni su obra, jamás, ni mínima obra, ¿verdad? Solo Jehová mató a quién? Al cordero. Y final, ¿verdad? Se testifica de la muerte de Cristo por el Espíritu Santo al mundo entero hoy en día. ¿Qué hace? Solo oír, nada más. Por eso la salvación es por la gracia, como dice Efesios 2, verso 8, por gracia sois salvos. Esto es, ¿verdad? El don de Dios, dice, ¿verdad? Por eso nadie se gloria, dice, en esto. Porque solo Dios hizo. Según su plan, Cristo vino, cumplió ese plan de salvar con su sangre, y el mundo entero oyendo esa noticia por el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien trabaja con su iglesia, con su justo, final oyéndolo, creyéndolo, llegan a ser salvos. ¿Dónde está el sacrificio de uno? Solo Dios hace. Por eso la obra de Dios, la obra de Cristo, el testimonio del Espíritu Santo, según la verdad, nos convenció, ¿verdad? Justificándonos, santificándonos por la sangre de Cristo. Ahí no se mete mínima obra nuestra. Por eso uno que responde según esa promesa de Dios, esa palabra de Dios, ese evangelio que ya fue predicado, ¿verdad?, por los enviados de Dios. Jacob. Dios amé, dice, a Jacob. ¿Quién es Jacob? El que recibe por la gracia del Señor la salvación. Ese es Jacob. Aborrecí Esaú. ¿Quién es Esaú? El que rechaza esa gracia según su obra, como Caín, ¿verdad? Rechazó. Salió de la misericordia de Dios, salió de la gracia del Señor, buscando su propia justicia. Desechó la sangre de Cristo, negó la palabra del Señor, negó la muerte de Cristo, porque yo hago lo que yo, ¿verdad?, quiero. Entonces, según uno, según su obra, según su propia voluntad, no se sujeta a la voluntad de Dios, que es ser salvo cada uno, ¿verdad?, por la sangre de Cristo, por medio de la fe. Uno rechaza, no por sangre de Cristo, sino por otra manera. No por cordero, sino por mi fruto yo puedo convencer a Dios que esté contento conmigo, que me acepte. Altivez sería. Dios nunca cambia su santa voluntad. Eso es su santa voluntad, salvar al mundo por su Hijo Jesucristo. Esto es predestinación. Antes que ni nacieron en el mundo, en el corazón de Dios ya está establecido este plan de salvación que es por Cristo únicamente.
con tal que Adán no hubiera caído en pecado, Adán hubiera vivido en el huerto de Edén, pero cayera en pecado, Dios trabaja por su manera, por su voluntad activa, ¿verdad? Por medio de Cristo, la redención al mundo entero. Por eso aquí Efesios capítulo 1 están hablando, ¿verdad?, sobre esa predestinación. ¿Qué es predestinación? Salvar al mundo, ¿verdad?, entero por medio de Jesucristo. Los que responden por la fe, creyendo, ¿verdad?, en el evangelio de la sangre de Cristo, Señor, llaman a todo, el Señor llama a todos ellos que son creyentes en la sangre de Cristo, siendo salvo, renacido justo, Dios forma su iglesia. Por eso aquí Efesios capítulo 1 están hablando, ¿verdad? Es según no se escogió en él antes de la fundación del mundo. Por eso a nosotros dicen, nosotros quienes son la iglesia. Por eso el plan de Dios es formación de su iglesia. Con esa esperanza, ¿verdad? Con esa esperanza, Cristo murió en la cruz. Aunque el mundo entero está tan rebelde, pero entre ellos existe uno que me oye y me cree y recibe la salvación. Ahí se ve la formación del cuerpo de Cristo, el cual se llama la iglesia. Así que la iglesia es, ¿verdad?, junta de todo justo renacido por la fe, escogido de Dios. Pero nunca Dios elige. Yo te elijo para que tú vayas al cielo. Yo te aborrezco, te vaya al infierno. Nunca pasa esto. Dios, ¿verdad?, predestinación hizo salvar al mundo entero, no solo pueblo escogido, pueblo amado de Dios, no solo, sino Dios escogió al mundo entero en este sentido. O sí, así Dios vio a todo el mundo entero para salvar por Cristo. Por eso acá Romanos capítulo 8, poquito, para que profundicemos un poco más y detalladamente, ¿verdad? Por eso aquí aparece el Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ¿quiénes son? Los que antes conoció Dios, el mundo entero, que van a nacer de fe de Adán, ¿verdad? Por eso, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, ¿verdad? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Dios llama al mundo entero sin límite, para que todos sean salvos. Por eso Cristo cargó el pecado del mundo, no Cristo cargó el pecado de los escogidos o pecado de lo que van a ser salvos, no, el pecado del mundo entero Cristo ya cargó, porque Cristo amó al mundo, como conocemos muy bien, ¿verdad? San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios amó al mundo, desde Adán hasta último pecador que van a ser en el mundo, por lo cual Cristo vino, cargó el pecado del mundo como el Cordero de Dios y murió. ¿Por quién? Por todo el mundo entero, ¿verdad? El mundo entero es, ¿verdad?, los que, acá dice el versículo, los que conoció, dice verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo, para que Él sea el primogénito. Porque Cristo vino como unigénito, pero volvió después de haber muerto y resucitado al Padre, ¿verdad?, como primogénito. Primogénito significa hijo, muchos hijos van a nacer después de la muerte de Cristo también, ¿verdad? Por eso Cristo fue el primogénito al resucitar y volvió al Padre. Entonces en la tierra se quedan muchos hijos de Dios, siendo santo, justo, por la fe en la sangre de Cristo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, para que sea, dice, el primogénito, dice, verso 28, no 29, entre muchos hermanos, ¿verdad? 30. Y a los que predestinó, ¿quiénes son los que predestinó Dios al mundo entero salvar por medio de Cristo? Por eso, a los que predestinó, a esto también llamó, ¿verdad? Llama al mundo entero. A los que llamó, a esto también justificó. Llamando lo que hace, justifica.
por la sangre de Cristo, tú estás ya perdonado. Tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo. Porque Cristo, mi Hijo, canceló tus pecados una vez para siempre. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí? Espíritu Santo testifica ahora, ¿verdad? Sí, diciendo al mundo entero. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, está hablando de la redención eterna hecha por la sangre de Cristo, llamando al mundo entero, justificando a todos ellos. Romanos capítulo 4, verso 5. Al que no obra, sino al que cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. ¿Con qué justicia entramos al cielo? Por la fe. La fe de Cristo entramos al cielo, no por nuestra obra. Por eso Dios amó al mundo entero, murió Cristo por el pecado del mundo entero, y Cristo ya al final subió al cielo y envía a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo con su iglesia llama a todo el mundo, a quien ama a Dios, para que todos sean salvos. Los que responden, sí Señor, gracias por haberme salvado una vez para siempre con tu sangre. Señor, te doy gracias. ¿Jacob? No, gracias. Yo soy pecador, porque día con día peco. Yo pertenezco a mi obra, no a la fe. Yo levantaré mi justicia. Yo haré bien, cambiaré mi vida, pediré perdón ante Dios. Yo seré bautizado. Aceptaré a Dios como mi Salvador haciendo oración de fe. Cristo murió en la cruz, no vale nada para mí. Yo hago, yo trabajo, yo, ¿verdad? Sacrifico, yo haré. Edom, Esaú, fuera de la gracia del Señor, ¿verdad? Uno hace su propia obra para salvar a sí mismo. Dice, nos hemos pobrecidos, pero volveremos a edificar a lo ruinado. No está Cristo ahí, no está Dios. En ese pensamiento, en esa actitud, en esa altivez, que quiere hacer su propia obra para alcanzar a la salvación, a la vida eterna, negando a Cristo, rechazando a Cristo. Esaú, territorio de impiedad. Sin fe, nadie agradará al Señor. Esaú pertenece a la obra, a su propia justicia, hecha por su mano. ¿En qué condición está uno ya pecado? Con su pecado, ¿qué puede hacer? Haga lo que haga, todo se pinta con mancha del pecado de uno. Por eso, hasta justicia de ser humano, máxima justicia de ser humano, eso trapo de inmundicia. El que rechaza esa gracia del Señor es Esaú. ¿A quien Dios ama? Al que recibe a Cristo, su sangre. Por su sangre uno llega a ser salvo por la fe, por la gracia del Señor. Jacob, no, sin Jesús yo voy a ser salvo. Yo voy a hacer mi obra. Yo voy a hacer mi justicia. Yo lograré entrar al cielo levantando torre de Babel. Puramente la torre de Babel, esa por obra de hombre, para alcanzar al cielo, dice. Hagamos, ¿verdad? Cúspide de ese como torre que levantamos, alcance hasta el cielo. Mucha gente está levantando torre de Babel con su sudor, con su obra, con su justicia, con su trabajo, con su afán, con su sacrificio, con mucha ofrenda de uno, ¿verdad? Para alcanzar la torre de Babel al cielo. Esaú. Por eso Dios dice, amé a Jacob, al que cree en Jesucristo para serle renacido, salvo por su sangre. Y aborrecí a Esaú, el que rechaza a Cristo, rechaza la gracia, la misericordia del Señor y a su sangre, haciendo a Cristo como, ¿verdad? Un salvador falso. Yo soy salvador, Jesús falso. Eso significa lo que piensa Esaú. Yo haré, dice, yo le levantaré, yo edificaré a lo arruinado. Dios me destruye, yo lo levanto. ¿Por qué Dios destruye la justicia de hombre? ¿Por qué Dios destruye la altivez de uno? ¿Por qué Dios humilla a uno? Para que uno vuelva a Cristo, que sea salvo por medio de Jesús, ¿verdad? El que murió por todo el mundo. Pero uno insiste, no con Cristo yo hago, dice.
nosotros haremos. Ahí está, Edom, pueblo, territorio de impiedad. ¿Cómo Dios no va a aborrecer esa maldad? ¿Cómo Dios no se va a enojar con esa altivez de unos? Dice la Biblia, doy gracias, dice, a los humildes, pero resistiré, dice, como a los altivos, dice. Por eso Jacob es sombra de verdad, los que son salvos hoy en día por la fe de Cristo. Esaú es sombra de los que pertenecen a la obra de uno, rechazando la gracia, la misericordia de Dios. Mucho que hablar sobre este tema, porque es muy amplio y muy profundo este punto. Algo muy sencillo, pero demasiadamente verdad, y también amplio este tema. Poco a poco, paso a paso, vamos a profundizar. ¿Sí? Hoy, por el tiempo, vamos a continuar. Gracias, Señor, por su misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas. Bendiciendo con toda verdad y conocimiento de la verdad, para que puedan crecer y practicar y vivir con obediencia conforme a la fe que el Señor ofrece según toda verdad. Señor, hoy hablamos un poco, segunda parte de Esaú y Jacob. Señor, que acomode todo, que compartimos hoy, ¿verdad?, en el corazón de cada nuestro hermano y también invitados, para que realmente estemos bien, ya preparados con palabras bien profunda y abundante a evangelizar. Algunos que no son salvos, que entiendan muy bien cuál es la voluntad divina del Señor, para que alcance a la vida eterna por medio de la fe de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mañana vamos a ya continuar, ¿verdad? Con la enseñanza de la iglesia de Seúl por Zoom. Siempre nos veremos todos hermanos, hermanas renacidos con su también invitados, ¿verdad? El jueves llevaremos y reunión por Zoom también, ¿verdad? Todos los hermanos, todos miembros de la iglesia San José, ¿verdad? Soy solo nombre de San José, pero todos hermanos de San José Heredia, Alajuela, Cartago, todos nos reuniremos, ¿verdad? Junto con nuestros invitados. Esta vez llevamos seminario bíblico. Algunos que fueron ya invitados pueden llegar para tener buena comunión también. Y espero que todos nuestros hermanos y hermanas, siendo miembros de la Iglesia de Cristo, nos vemos con todos sus invitados también. El viernes vamos a llevar estudio bíblico Apocalipsis con el tema como sexta copa de la ira de Dios, ¿verdad? Y 3, espíritu inmundo. Este punto, y vamos a compartir bastante profundo ese tema también, ¿verdad? Relacionado a la cosa que pasa hoy en día también y cómo se va a continuar, hasta dónde llega, ¿verdad? ¿Qué es destino que lleva, verdad? Y realmente espíritu engañador es para todos moradores también, ¿verdad? Entonces, este punto vamos a compartir. El sábado a las 9:30, siempre fiesta celestial, seminario bíblico para nuestro niño pequeño. Y a las 11 vamos a llevar, ¿verdad? Y escuela bíblica por Zoom, ¿verdad? Y ahí vamos a continuar. Sí, siempre el domingo, ¿verdad? Tenemos culto presencial a las 11 de la mañana, ¿verdad? Sí, siempre ya ahora prioridad el culto presencial. Si quienes están bien de salud, siempre con mascarilla, ¿verdad? Siempre nos veremos en el culto y con chequeo temperatura y también lavado mano. Así estaremos bastante protegidos y vamos a reunirnos en el culto presencial siempre, ¿verdad? Quien no están muy de acuerdo, ¿verdad? Con su salud, entonces sí, por Zoom. ¿Sí? Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes. Nos vemos mañana sin falta.